Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Lo primero que quiero decirte es un disclaimer. Es una advertencia, primero que todo. Este no es un video para invitar a nadie o incentivar o inspirar a nadie a sacrificar, literalmente sacrificar a alguien en nombre de Dios. No, ese no es el propósito de este video. Dios me dijo que sacrificara a mi suegra, a mi hija, a mi mujer. No. De eso no se trata. Es totalmente inaceptable. Y la razón es sencilla. Te voy a dar 2 escrituras. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, la ley y lo que se practicaba cuando se cometía pecado, que era sacrificar a un animal para perdón de los pecados, eso en realidad era una práctica que a Dios no le gustaba mucho. Porque en Hebreos 10:8 dice: diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En Hebreos 10:8. Porque los hombres sacrificaban animales diciendo: bueno, ya me perdonaron, porque con derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Pero estas prácticas nunca, escucha bien esto,
nunca, y esta es la gran diferencia con el sacrificio de Jesús, nunca pueden hacerte a ti perfecto. Está escrito, pero el sacrificio de Jesús sí te puede hacer perfecto. Leámoslo de nuevo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces tú, mujer, que estás preocupada porque tu esposo o tu marido está muy fanático, está muy metido en la palabra, no te preocupes que él no te va a sacrificar, ni tampoco a tus hijos, ni nada de esto. Realmente esta no es la voluntad de Dios. Realmente Dios quiere un corazón constrito y humillado, un corazón para Él, un corazón de alguien que busque de Yahweh, pero sobre todo que haga su palabra, que viva su palabra. Entonces, ¿qué conexión hay entre el sacrificio del hijo de Abraham, Isaac? Ese sacrificio, ¿qué significaba? ¿Por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Y hay tres cosas, no mentiras, no tres, hay 5 cosas que estoy viendo que pasa en esta escena. Lo primero es que Dios pone a prueba a Abraham, seguro que lo pone a prueba. Segundo, hay una instrucción de cometer un sacrificio, un holocausto. Entonces quiero que te pongas en el pellejo de Abraham y pienses si Dios te pidiera que sacrificaras a tu hijo, a tu hija. No puedo imaginar lo que pudo haber sentido Abraham, pero también hay algo para anotar. Abraham le puso acción. Él no trató de justificar su deseo humano, su amor humano. Y yo sé que muchos de los que me escuchan acá son padres. Y ustedes y yo sabemos el amor que puede tener un padre o una madre por sus hijos. Yo sé que por ninguna razón del mundo pondrías a tu hijo en segundo lugar o a tu hija en segundo lugar. Normalmente los padres ponemos a nuestros hijos en un pedestal, en un altar. Pues adivina qué, vas a tener que adiestrar ese amor por tus hijos, porque te digo una cosa, nada es tuyo, todo es prestado. Y si lo administras bien, quizás lo puedas tener por más tiempo. Pero si lo administras mal, es muy probable que lo pierdas. Pero la familia está primero. Lo primero es mi familia y segundo todo lo demás. No. Primero está: y amarás a Yahweh tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, según Mateo 22 del 34 al 40, dice el versículo 29, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume toda la ley. Entonces debo poner a mi familia, a los seres que más amamos, a los seres que más queremos, que más nos mueven el piso, a ellos los tengo que poner en un segundo lugar. Miremos otra historia, metámonos en la palabra. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, mi hermano y mi hermana. Y muchos aquí decimos, pero
¿Cómo es posible que Jesús no paró el servicio, la enseñanza? Dijo, no, un momento, dejen seguir que ahí viene mi mamá y mis hermanos. A ver, ustedes por aquí en la primera fila, como se merecen. ¿No ve que es mi mamá? ¿Son mis hermanos? Jesús quería dar a entender un mensaje clave. ¿Cómo es posible que haya puesto a su madre y a sus hermanos en un segundo plano? Solo por resaltar lo que es la voluntad de su Padre. Quienes hacen la voluntad de su Padre son los que realmente Él considera como su familia. ¿Eso quiere decir entonces que mi familia entonces no es mi familia? ¿Que me debo apartar de ellos y que si no tienen las escrituras tan claras como yo las tengo, entonces no son mi familia? ¿Debo sacrificarlos? Entonces ahí es cuando tenemos que ir nuevamente a la escritura. Y dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Retomemos. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, debo amar más entonces la palabra de Dios y lo que está escrito por encima de lo que mi madre me pueda decir, por encima de lo que mi esposa pueda creer, por encima de lo que el hombre pueda pensar, por encima de lo que mi hija pueda creer o lo que mi hijo pueda estimar. La palabra de Dios es la guía y es la autoridad sobre nuestras vidas. Es la autoridad sobre la vida del creyente. Es nuestro estándar, es nuestro estilo de vida, es lo que nos juzga. Y seamos honestos, gente, seamos honestos. En muchas ocasiones como cristianos, como creyentes, en muchas ocasiones queremos ignorar la escritura, queremos ignorar aquella indicación que nos dieron en cuanto al yugo desigual. Hablemos del yugo desigual. La palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Que vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso está escrito en 2 Corintios 6,
14 al 18. Pero somos tercos y a veces terminamos enamorándonos de aquella persona que quizás no tiene a Dios en su vida y creemos que somos aquel salvador de su vida y decimos, yo lo voy a salvar. Gracias a mí, gracias a mi fe, voy a hacer que este incrédulo, que esta incrédula venga a los pies de Cristo. Y sí, es un pensamiento muy positivo, es un pensamiento es basura. Porque a veces podrías pensar que en realidad tienes todo el conocimiento, tienes toda la experiencia bíblica, tienes el testimonio para poder contagiar a esta persona de amar a Dios con todas sus fuerzas y con toda su energía. No de amar a Dios según el Dios que tú quieres crear, según el Dios que tú quieras crear acorde a tu imagen y a tu semejanza. En otras palabras, sí, yo creo en Dios, pero a mi forma, a tu forma. Vas a crear un Dios a tu forma. Y esa crees tú que podría ser la manera correcta de creer en Dios, solo porque tú la creaste. Los creyentes del Dios Yahweh no podemos salirnos de la palabra. No podemos salirnos de lo que está escrito porque lo que está escrito es lo que fundamenta nuestra fe. Es la palabra hecha carne en nosotros. Y en muchas ocasiones tenemos que lidiar, tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que amar precisamente a aquellos que de pronto no son creyentes. ¿Y por qué? Porque debemos ser ejemplo. No podemos ser, lógicamente, aquellas personas que por su gran sabiduría, entonces tenemos un lugar especial aquí y aquí arriba en este pedestal somos los que podemos entender las cosas, pero ustedes allá, incrédulos. No, claro que queremos compartir nuestro conocimiento, claro que queremos compartir las buenas nuevas a aquellos que de pronto no tienen esa credibilidad, esa información, aquellos que quizás les cuesta coger una Biblia y leerla, escudriñar, estudiar, porque apenas la tomas quizás vas a decir, esto es muy difícil, esto es muy complicado, o sea, está muy enredado esto. Yo sé, la gran mayoría de la gente no le gusta estudiar la Biblia. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito de leer la Biblia a diario? No muchos quieren estudiar la Biblia, no muchos quieren escudriñar la Biblia. ¿Será que es difícil por alguna razón? ¿Será que está encodificada por alguna razón en especial? ¿Será que en realidad el hablar y el enseñar en parábolas y en historias estaba diseñado para algunos, pero no para todos? ¿Será que el hecho de que sea difícil es un camino que está escondido por una espada que da vueltas para que no logres llegar al árbol de la vida y comas de él y vivas para siempre? Claro, puedes llegar a él, pero tiene un grado de dificultad. Tiene un grado de entrega, tiene un grado de estudio, tienes que escudriñar la palabra y aplicarla en tu vida y sobre todo vivirla, porque debes ser lo suficientemente valiente y debes esforzarte lo suficiente para que la palabra tenga fruto en tu vida. Pero no puedo crear un Dios a mi manera, y si lo creo, está bien, debo respetar tu creencia, pero la escritura dice aquí que me vaya, que no siga con ellos. En otras palabras, es como te sacrifico por mi fe. Y en realidad, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por su fe. Él era el que tenía esa revelación. Él era el que había recibido el mensaje y la instrucción. Pero asimismo, como él le puso acción a esa instrucción,
también él le puso acción a su fe. Porque cuando su hijo le pregunta, padre, ¿y dónde está el carnero? Ahí él le responde. Y él le dice, Dios proveerá. Dios dará un carnero para que lo podamos sacrificar. Ahí pone en acción su fe, porque yo no me quiero imaginar lo que estaba sintiendo este muchacho. No tengo ni idea en realidad cuántos años tenía este niño, este adolescente. No sé en realidad, pero lo que sí sé es que no creo que él haya sido tan naive, ¿cómo dices? Tan inocente de pensar que, bueno, ¿y por qué me están atando? ¿Y por qué me están poniendo sobre la leña? ¿Acaso será que mi papá le está mamando gallo el alemán? ¿Será que el Alzheimer lo tiene dañado, lo tiene mal? No, él obviamente sabía lo que iba a pasar, pero cuando vio a su padre firme en su fe, diciendo, Dios proveerá un carnero, Dios proveerá. Ahí es cuando se manifiesta tu milagro. Ahí es cuando se manifiesta y Dios provee. ¿Por qué? Porque tu fe está demostrada en acción. Y es lo más importante de esta escritura. Porque Abraham creyó más en Yahweh que en lo que piensa, cree o siente el hombre, incluyéndose a sí mismo. Porque estoy seguro que en su corazón de hombre, él decía, mi hijo, el escogido, el que me dieron cuando ya, el de la promesa, a él lo voy a sacrificar, el que Sara después de estar ya vieja, yo estar viejo, y este hijo, el de la promesa es el que tengo que sacrificar, el que amo. Y sus sentimientos de hombre pasaron a un segundo plano por su fe. Ahí está la fe en acción. Y llegamos a un momento con nuestras familias o con nuestros cercanos, las personas cercanas, que pensamos, no tenés conocimiento, no conoces mucho. Y nuestro peor error es que empezamos a decirles algo que estoy seguro odian. Y es la frase de, está escrito, está escrito. Es que en la Biblia dice, no es que en la palabra dice, es que en tal escritura dice esto y por eso no me importa lo que esté escrito, dicen los incrédulos. Normal, y si ellos no creen en lo que está escrito, pues es muy difícil creer en Dios. Pues es muy difícil creer en Cristo y es muy difícil creer que la palabra se hizo carne en Cristo y es mucho más difícil creer que Cristo entonces era Jesús y es mucho más difícil creer que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el ungido y que tenía que venir acá para morir por nuestros pecados, para nosotros recibir el Espíritu. Es muy difícil creer todo eso si no crees en la palabra. Si no crees en la palabra, poco vas a creer en que la palabra se haga carne en ti. Tampoco vas a creer que puede ser perfecto, que puede ser justificado por la sangre de Jesús. Y el peor error que podemos cometer es que cogemos a la gente con está escrito y empezamos a soltar sabiduría y palabra y le decimos muchos versículos para que entiendas que conozco de la palabra y que lo que está escrito es lo que es. En otras palabras, cogemos a bibliazos a la gente. ¿Has cogido a bibliazos a los incrédulos? Pues no es tan chévere. No, nos cogen fastidio. Pero es problema de él si nos coge fastidio. Sí, en cierta manera sí, pero debemos ser inteligentes. Si con lo que está escrito no es suficiente, entonces con lo que vivo debe ser suficiente. Muéstrale que la palabra está en ti. Muestra la palabra en cómo tú vives, no en lo que está escrito, porque al incrédulo no le importa lo que está escrito. Le importa cómo tú vives, le importa cómo tú hablas, le importa cómo tú lo tratas, la tratas. Y a veces, en realidad,
Somos culpables de que porque conocemos tanto y porque sabemos tanto, nos hacemos los de la cabeza dura. Pero es que este incrédulo no entiende. Pero es que esta incrédula me tiene loco. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 10:12 dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ojo con esto, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces tú, creyente, tú que sientes que estás más cerca a Dios por el conocimiento de la palabra, entonces tú dices, me voy a ir y voy a dejar a estos incrédulos porque estos incrédulos no creen en mi Dios. Y ahí es cuando quiero que pienses que el lobo viene. Porque si Satanás viene a dividir, a matar, a hurtar, a destruir, probablemente quiera destruir tu familia, probablemente quiera destruir tu entorno, porque es lo que más te duele. Al tocarte ahí es donde te ponen a prueba, porque es lo que más amas. Entonces, ¿qué vas a hacer si viene el lobo? ¿Vas a huir? Lobo, cómase a los incrédulos, se lo merecen. ¿O te vas a quedar para bendecir a tu familia? Porque no voy a permitir que el lobo arrebate a mi familia o a mis ovejas y las disperse. Y si soy yo el único en mi casa que puedo tener sabiduría por la escritura, entonces voy a tener que manejar esto en el nivel espiritual, no en el nivel carnal. Porque si cojo de bibliazos al incrédulo, como dice la escritura, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y les digo una cosa, en muchas ocasiones, yo aquí soltando cosas de mi vida privada, en muchas ocasiones he tirado perlas y me las han tirado a la cara. Es peor si tomas la palabra y los corriges con la palabra. La palabra sirve para corregir a aquel que ya es creyente, aquel que ya le da un valor y una autoridad a la palabra de Dios. Pero si no hay esa autoridad, entonces vas a tener que hacerlo con tu comportamiento. Para que la gente diga, yo quiero de lo que él tiene, yo quiero de lo que ella tiene. ¿Qué es? ¿Por qué me trata tan bien? ¿Por qué es tan amoroso? ¿Por qué es tan amorosa? Hay algo diferente en él. Hay algo diferente en ella. Pues claro, Dios está en él, Dios está en ella. Entonces, saca al enemigo de tu casa. No dejes que el enemigo te saque de tu casa. Y en conclusión, podríamos irnos a la escritura de 1 Corintios 7, del 10 al 16, que nos da un consejo buenísimo para los que estamos conviviendo en pareja y tenemos familia y podríamos tener estas dificultades de creencias porque en un principio tomamos la decisión de unirnos en yugo desigual. Si ya después te duele, si ya después dices, ¡ay, pero por qué! Pregúntate, al principio tomaste la decisión de unirte a esa persona sabiendo lo que creía. Entonces ahora debes asumirlo con valentía. Dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido, escucha esto, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué son santos?
Bueno, porque hay una escritura que dice, está escrito, hay una escritura que dice que y no darán más a luz para pecado, sino que darán a luz para bendición. Sí, eso es una de las promesas que tenemos. Y dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Por eso, en conclusión, quiero que tomes este estudio y analices muy bien tu situación, escudriña tu palabra, sumérgete en la escritura y ella misma te dirá lo que debes hacer. Ella misma va a darte la instrucción porque es muy clara. Y arrodíllate. Hay cosas en las que nosotros como seres humanos no vamos a poder hacer. Pero hasta donde llega el hombre, de ahí en adelante es cuando comienza Dios a actuar. Y Dios es dueño del corazón del hombre y de la mujer, por supuesto. Así que Él lo va a tambalear hacia donde Él quiere. Y si tienes quizás una piedra en el zapato, porque en tu familia hay alguien o no tienes una buena relación, porque quizás hay una diferencia en fe, entonces es cuando te invito a que tu fe se note en obras. Es cuando te invito a que tu fe se note en el amor con que tratas a la gente. No porque sepamos más, entonces debemos ser más soberbios. Es un error en el que caemos todos, incluyéndome, y es un error del que debemos aprender. Mi invitación es a que sigas escudriñando la escritura. Gracias por estar en este estudio. Gracias por escribirnos. Gracias por tus comentarios. Gracias por suscribirte y gracias por buscar de Yahweh. Bienvenidos.